Como lo decía la hermana Luzvinda, el tema de esta noche es la esperanza en la vida eterna, a partir de un texto de Juan, que es el de capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos 25 al 26. Preparé también aquí unas diapositivas, a ver si se alcanzan a ver también, y si no, me dicen y hacemos de otra manera. Muy bien. Bueno, pues antes de seguir adelante, para que tengamos todos claros cuál es el recorrido que vamos a hacer, es el siguiente. Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción a partir de dos puntitos que quisiera retomar muy brevemente sobre la bula. La bula se le llama al documento, ¿no?, que el Papa publica, con el cual se inició este jubileo de la esperanza, el jubileo en el que nos encontramos, y a partir del cual esta semana bíblica pues toma su naturaleza, ¿no? Todos los temas que se han abordado y los que faltan pues van en esa dirección, ¿no? En la dirección de la esperanza. Entonces retomar pues brevemente dos puntitos sobre esta bula del Papa. Después vamos a entrar a ver el capítulo 11 de San Juan, y vamos a ver cómo aquí eh, emerge la figura de Marta sobre todos los demás personajes en este capítulo, y vamos a darnos cuenta cómo Marta pues desarrolla un papel, por así decirlo, de teóloga. Y vamos a ver cómo se presenta como paradigma de la fe unida a la esperanza en la vida eterna. Después vamos a tocar muy brevemente, por cuestiones de tiempo, aspectos sobre la resurrección y la esperanza, y vamos a concluir con también alguna aplicación pastoral, dado que ustedes, pues la mayor parte de la audiencia son formadores o catequistas, o forman parte de algún consejo pastoral en su parroquia, o bueno, simplemente dentro de la vida de oración de cada uno y en la vida de seguimiento de Jesús, pues voy a intentar o voy a compartir con ustedes algunas pistas para aplicar una aplicación pastoral en esto que estamos viendo o que veremos más adelante sobre la esperanza en la vida eterna. Muy bien, bueno, pues este es el camino y vamos a empezar. Muy bien, el Papa en este documento que seguro ya han leído, que es con el cual les decía, el Papa anuncia el año jubilar 2025, 2024-2025. Desde el principio, el Papa pone en estrecha relación la esperanza con la salvación. Dice el Papa que bajo el signo de la esperanza, el apóstol Pablo infundía aliento a la comunidad cristiana de Roma, que el jubileo pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Ven, entonces tenemos aquí dos elementos que reclaman, más bien que conectan el tema de esta tarde, que es la esperanza y la salvación. Esto nos lo recuerda también el Evangelio de San Juan en un diálogo muy importante que tuvo Jesús con Nicodemo hacia el inicio del Evangelio, es el capítulo 3 de San Juan. Ahí Jesús, hacia el final de ese encuentro que tuvo con Nicodemo, un encuentro que ustedes se acordarán que fue de noche, porque Nicodemo pues era fariseo, jefe de la secta de los fariseos, quizá tenía vergüenza a que lo vieran hablar con Jesús. Entonces va de noche y Jesús, hacia el final de este diálogo, dice lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí de esta manera los elementos que nos van a guiar esta noche. Tenemos la esperanza, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna y tenemos la fe o el creer. Ahora, podemos notar también que a partir del texto de Juan 11, como que algo falta y que seguro ustedes mismos lo están pensando en este momento.
que es justamente a esto que pueden ver en la diapositiva. Lo que falta aquí es el amor. Falta en el sentido de que no está escrito ahora, ¿no? Pero obviamente está dado por supuesto, ¿no? Em, Fe, esperanza y amor, o fe, esperanza y caridad, em, pues sin estas tres, sin estas virtudes, realmente cualquier discurso que queramos hacer queda como que incompleto. Por eso mismo, quizás muchos de ustedes estarán pensando o tendrán en su mente ahora mismo el texto de San Pablo de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, el así llamado himno a la caridad, ese que leemos en las bodas o en los cursos matrimoniales y todo eso, ¿no? Bueno, ahí hacia el final de esta reflexión, veremos cómo precisamente el amor es lo que va a sostener esta esperanza hacia la vida eterna. Y bueno, esto es precisamente el tema del jubileo, ¿no? La esperanza no defrauda. Es un tema que ustedes también ya han abordado con otro de los ponentes, colegas sacerdotes, sobre el texto de Romanos 5:5, ¿no? La esperanza no defrauda, y esto es, ¿por qué? Porque la esperanza está fundada en el amor. Y más adelante, en el desarrollo del texto, cuando nos detengamos en Juan 11, veremos precisamente cómo el amor atraviesa todo este capítulo y es justamente lo que le va a dar una estabilidad, lo que le va a dar una base a esta dinámica nuestra del esperar en la vida eterna. Bueno, el documento del Papa es muy bonito. Él se detiene a analizar o se detiene a expresar cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus deseos para este año jubilar dedicado a la esperanza. Y él también dice que en el número 8 de este documento, que la paz tiene que ser un signo de la esperanza. Es más, el Papa Francisco dice, la paz tiene que ser el primer signo de la esperanza. Y bueno, ahora estamos nosotros en un escenario mundial realmente incierto, realmente desafiante por tantas guerras, por tantos conflictos, por tanto discurso de polarización, como seguramente ustedes lo habrán visto, y bueno, pues es algo evidente. Yo creo que la paz que el Papa Francisco reclamaba o que proponía en el número 8 de este documento, eh, hace ver muy bien la conexión que hay también entre el inicio del pontificado de León XIV, cuando recién elegido como sucesor de San Pedro, se presenta precisamente con el saludo de Cristo, ¿no? Que es la paz. Bien, quería simplemente enfatizar esto porque realmente la Iglesia y nosotros que somos creyentes necesitamos orar tanto por la paz. Así que si me permiten, antes de seguir adelante, quisiera, de manera también que nos ayude a entrar en un ambiente de oración en este tema, quisiera proponerles hacer una breve oración para encomendar esta noche y pedir por la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ahora sí vayamos entrando cada vez más en este tema. Y me parece que después de un texto profético que ha sido ya motivo de estudio, Isaías 9, y de un texto paulino, como lo recordaba hace un momento, Romanos 5, hoy nos toca detenernos en el único texto evangélico de esta semana bíblica, el capítulo 11 de Juan, como ya lo he dicho. Eh, Me toca ser además el último relator hombre de esta semana. Quedan dos textos pendientes todavía para ustedes, un texto de Lamentaciones y un texto de Hebreos, que lo van a compartir dos hermanas religiosas. Entonces, hoy nos toca el único texto evangélico, y este texto pues es realmente un texto muy, muy bonito. Es un texto que encontramos solamente en el Evangelio de San Juan,
y es un texto que trataremos de analizar solamente en algunos pocos detalles, porque como veremos a continuación es un texto amplio, a partir de algunas recurrencias semánticas, es decir, a partir del uso del vocabulario que encontramos en este capítulo, podemos ver que lo que aquí se cuenta, que es la resurrección de Lázaro, tiene mucho que ver con el primer signo, con el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea. En Caná de Galilea, Jesús convierte, ¿se acuerdan?, el agua en vino, ¿no? Y dice ahí hacia el final de esta manifestación, de esta señal, dice San Juan que esta fue la primera señal que hizo Jesús, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Estas palabras se repiten también hoy. Veremos cómo Jesús dice que esta situación por la que está atravesando la familia de Betania, que son amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, no tiene que ver con la muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Y obviamente pues tendremos hacia el final del capítulo una profesión de fe, un cambiamiento, ¿no?, en las personas, una adhesión, una profesión de fe en la persona de Jesús. Esto lo comento para que tengamos presente cómo este milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro, es como el segundo marco, ¿no?, de todas las señales que Jesús hizo durante el Evangelio de San Juan. Entonces, el primer marco, el primer paréntesis es las bodas de Caná, y este otro es la resurrección de Lázaro, que engloban, por así decirlo, el libro de las señales o el libro de los signos, que es esta parte del Evangelio de San Juan. Y además es un capítulo, junto con el capítulo 12, que sirven de transición, que nos conectan con la pasión de Jesús. Es el último milagro que hace Jesús, digamos, hacia afuera, obviamente antes del propio milagro de su resurrección y de los demás signos que a partir de ahí hará. Pero antes de eso, Juan 11 y la resurrección de Lázaro es el último milagro, la última señal, y esto pues lo hace también un capítulo especial. Junto con eso, muchas otras cosas al interno de este capítulo nos van preparando ya también para la pasión y resurrección de Jesús. Por decir, la mención del sepulcro, la mención de los 3 días, la mención de las vendas de Lázaro, son elementos que nos están diciendo de alguna manera en qué óptica tendremos que ir viviendo lo que sigue, que es la pasión de Jesús. Muy bien, pues es como digo, una apertura a los hechos pascuales de muerte y resurrección. Es como un evento síntesis lo que vamos a leer ahora, un evento síntesis, y bueno, pues es una señal, un milagro que además ha despertado arte, a más no poder, novelas, libros, películas, el milagro de Lázaro. En este capítulo, además, vamos a encontrar muchos temas relacionados, obviamente la esperanza, muerte y resurrección, fe, incredulidad, escatología, y bueno, muchas palabras que aquí se dicen que son palabras para que nosotros creamos y podamos vivir. Bueno, como es una semana bíblica y como estamos hablando justamente de palabra de Dios, lo mejor que podemos hacer es leer la palabra de Dios, ¿no? Eh, Esto es algo que suena así como ridículo, ¿no? O hasta de mal gusto, ¿no? Un chiste malo. Pero bueno, no está por demás que quede claro, ¿no? Semana bíblica, entonces lo que vamos a hacer ahora, aunque sea un poco largo el texto de Juan, es leer este capítulo entero para, pues para que no se nos pierda ningún detalle, sobre todo porque vamos a hacer alusión a algunos de ellos en, en el camino. Muy bien, entonces vamos a leer Juan 11. Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba.
Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, Rabí, ¿con que hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí? Jesús respondió, ¿no son 12 horas, no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Se turbó y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía, ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta, que os conviene que muera uno solo por el pueblo, y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que,
como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaba a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿Qué os parece, que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Muy bien, pues este es el texto de esta noche. Es un texto, como ustedes bien lo conocen, lo habremos leído muchas veces en nuestra vida, pero siempre es bueno regresar a la palabra para tener precisamente eh, el punto de partida, la palabra de Dios, y no algunas ideas nuestras o precomprensiones. Bueno, como he dicho, este texto está lleno de detalles que nos es imposible detenernos en cada uno de ellos. Sin embargo, como es muy largo el texto, conviene así como nada más tener claras cuáles son las etapas, ¿no? Bueno, hay una introducción a este texto en donde se presentan los personajes: está Jesús, están sus discípulos, y están Marta, María y Lázaro, que es la primera vez, ¿no?, que se presentan en este evangelio. Y en esta introducción viene presentada, por así decir, la problemática de este momento. Es decir, ¿cuál es el problema? Y el problema es que Lázaro está enfermo. A partir de ahí, el evangelio se desarrolla en cuatro partes. Hay un diálogo con los discípulos eh, sobre si Lázaro está dormido o no, si es para la gloria de Dios, si los discípulos quieren matar a Jesús, etcétera. Hay una segunda parte que es justamente cuando Jesús por fin se pone en movimiento, después de haber retardado, ¿no?, en ir de inmediato. Jesús se pone en movimiento, llega a las puertas del pueblo y ahí se encuentra con Marta y tiene lugar el primer diálogo con Marta. Después Marta, tercera parte, va a su casa, le dice a María, María sale corriendo, Jesús sigue en el lugar donde se quedó antes de entrar al pueblo, y allí María lo único que hace es, entre comillas, lo único, ¿no? Se echa a los pies de Jesús, se postra y repite tal cual las mismas palabras de su hermana Marta. Y no dice más nada. Jesús tampoco le responde nada. Simplemente se interroga sobre dónde han puesto a Lázaro, y de ahí precisamente empieza la última parte del Evangelio, en donde Jesús llega delante del sepulcro, tiene un segundo diálogo con Marta, se da a cabo la señal, Lázaro sale, y se concluye el relato diciendo esto que acabamos de leer, ¿no? Que muchos creyeron en él, aunque no todos. Algunos de ellos, no se sabe bien exactamente quiénes son estos algunos de ellos, fueron donde los fariseos, y el evangelio se concluye con la intención de detener a Jesús y matarlo. Muy bien, este es a grandes rasgos el escenario y el tema de esta noche, ¿no? Entramos en esta parte, que es la segunda parte, ¿no?, del programa que yo les había anunciado, que es Marta la teóloga. Y bueno, quise llamar así esta sección. Ahora mismo se los voy a decir por qué. En el Evangelio de Lucas encontramos un pasaje en donde se menciona también a Marta y a María. Es un contexto muy diferente, y quizás la mayoría de los lectores de la Biblia, eh, nosotros mismos quizás, en cuanto nos dicen Marta y María, posiblemente, aquí obviamente puedo equivocarme, obviamente, pero posiblemente la gran mayoría de los lectores o de los que escuchan Marta y María, la primera imagen que nos viene a la mente es el texto de Lucas, eh, en donde precisamente les voy a leer ahora. Es muy, muy, muy sencillo este texto, muy breve. Es el capítulo 10 de Lucas, el versículo 38. Dice así: yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer, no se dice el nombre del pueblo, fíjense, ¿no?, en Lucas,
Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Jesús va a casa, entra en casa de Marta, no se queda a las afueras del pueblo. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Bueno, este es el texto, ¿no? La imagen quizás que todo el mundo asocia cuando escucha Marta y María. Sí, Marta sirve, María escucha. Vida activa, vida contemplativa, ¿no? Y justamente también a través del arte, como pueden ustedes ver en esta imagen que he puesto aquí, a través del arte y a través de todo esto, durante los años se ha vinculado esta idea, ¿no? Que es María la que escucha, María la que está atenta al Señor, mientras que Marta es de alguna manera la cocinera. Entonces, a partir del texto que hoy estamos estudiando, que es Juan 11, nosotros podemos ver cómo esta imagen no es del todo adecuada, sino que más bien es Marta la teóloga, Marta la que hace que todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan tenga dinamismo, la que se mueve, la que regresa a casa, la que propicia una cierta peregrinación, ¿no?, de los que estaban en su casa hacia Jesús, y la que propicia un diálogo con Jesús, que pudo haber sido un diálogo bastante escueto, ¿no? Es decir, tu hermano resucitará, punto. Marta podría haber dicho, es verdad, y se acabó. Marta continúa en su diálogo, en un diálogo de mucha calidad, un diálogo de alto nivel teológico, y es gracias a ella que tenemos en este capítulo una de las autorrevelaciones de Jesús más bonitas que el Evangelio nos haya podido regalar. Bueno, entonces fíjense, hay que tener en cuenta estos dos elementos, ¿no? Para no casarnos con una idea sobre Marta como quizás la cocinera o Marta la que sirve, sino que es Marta también la teóloga. Ahora, fíjense en cómo Marta, vuelvo un poquito al texto de Lucas, cómo Marta se dirige a Jesús. Lo primero que le dice es: no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres. Es un reclamo fuerte, ¿no? Es también, en paralelo con el Evangelio de Juan, que estamos estudiando ahora, es también curioso que lo primero que Marta le dice a Jesús cuando lo ve es también un cierto reclamo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y finalmente en el texto de Lucas, eh, vuelve Marta a decirle a Jesús en un tono como de protesta, ¿no? De hecho es un imperativo, ¿no? Que le dice Marta a Jesús: dile que me ayude, ¿no? O sea, Marta se pone delante de Jesús, se planta delante de él y le dice un reclamo y le da una orden. Más allá de si Marta hizo bien o hizo mal, o cómo se permite hablarle así al maestro, justamente este tono de hablar, y en esto le debemos dar gracias a Lucas, este tono de hablar denota, más allá de una falta de respeto, es una manifestación de una íntima amistad entre Marta y Jesús, Jesús y María y Jesús y Lázaro. Entonces, es verdad que pocas personas en el Evangelio tienen esta intimidad o tienen esta confianza, ¿no?, de hablarle a Jesús tan rudamente, ¿no? Quizás obviamente su madre María, ¿no? Cuando se quedó en el templo el niño Jesús de 12 años, obviamente pues con autoridad le dijo: ¿por qué nos has hecho esto, no? A lo cual Jesús le respondió amablemente y después se sometió a ellos en obediencia. Quizás otro ejemplo que sea de esta naturaleza es Pedro. Pedro, ya lo conocemos, Pedro siempre acá envalentonado, ¿no? Reclamándole a Jesús, hablando por los demás. Eso no te puede pasar a ti jamás, Señor. ¿Y qué cosa le dijo Jesús? Fíjense qué diferente es la respuesta que da Jesús a Pedro, que le reclama una cuestión con autoridad, y qué diferente es la respuesta que da Jesús a Marta, que también le reclama con autoridad. A Pedro Jesús le responde: apártate de mí, Satanás.
fuertísimo. Yo quizás ahora no tengo mucha, no me viene mucho a la memoria, pero creo que a nadie más en el Evangelio Jesús le dice Satanás, ¿no? O sea, que obviamente que no es que no fuera Satanás. A Marta, en el Evangelio de Lucas, Jesús le responde de una manera muy, pues muy noble, muy tierna, ¿no? Em, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Bonito, ¿no? Bueno, en fin. Hemos dicho que Marta es la que desarrolla todo este episodio y pues vemos cómo ella es justamente un personaje junto con otros personajes en el Evangelio de Juan, femeninos, que, que hacen que Jesús hable de sí mismo, que hacen que Jesús se manifieste realmente por lo que es. Y este es un detalle que conviene que tengamos presentes, que ustedes también lo escriban por ahí, que lo guarden. El Evangelio de San Juan es el único evangelio que presenta a las mujeres sin ningún defecto. Es decir, en otros evangelios, pues no es que haya defectos en las mujeres, ¿no? Sino que quizás, por decir, para Lucas mismo, la Magdalena había sido una mujer pecadora, ¿no? O de la cual Jesús había sacado varios demonios. En el Evangelio de Juan, no. Todas las mujeres son presentadas siempre de una manera armoniosa y positiva y son aquellas las que precisamente más allá incluso de los apóstoles nos regalan estos diálogos con Jesús. Pensemos, por ejemplo, en la Samaritana, Juan 5, en Marta ahora mismo, en María Magdalena, que es para Juan, es la única testigo de la resurrección de Jesús en Juan 20. Entonces, bueno, esto es un detalle muy importante del Evangelio de San Juan que pone a las mujeres siempre de una manera impecable, ¿no? Y es un grupo numeroso de personas, de mujeres, que allí donde el grupo, por contraparte, ¿no? Donde el grupo de hombres falló, ellas no, salvo el discípulo amado, durante delante de la cruz, todos los demás huyeron, menos las mujeres. Muy bien, pues vayamos al punto central entonces ahora sí, que es el de esta tarde, de esta noche, que es la esperanza. La esperanza en la vida eterna. Desde la introducción a este episodio nos topamos con una notificación que está cargada de esperanza, ¿no? Señor, tu amigo, aquel al que tú amas, está enfermo. Notemos estas dos palabras, ¿no? Señor y amigo. Es una interesante pareja porque en todo el capítulo Marta se dirige hacia Jesús o habla de él, ya sea con el apelativo de Señor, en griego Kyrie, ya sea con el apelativo de maestro, en griego didáskalos, cuando, cuando le llevan el mensaje precisamente a Jesús, ¿no? De que Lázaro está enfermo, es Señor, tu amigo a quien tú amas está enfermo. Esta primera frase, esta primera sentencia, esta primera oración está cargada de esperanza. No lo dice el texto, de hecho la palabra esperanza aparece muy pocas veces en los evangelios, ¿no? Sin embargo, la manifestación misma, la expresión de esta situación está obviamente cargada de esperanza. Se le presenta a Jesús esta situación con la esperanza de que Él venga, con la esperanza de que Él haga algo, con la esperanza que esa situación que parece no anunciar nada bueno pueda cambiar, simplemente con esperanza que Jesús pueda acercarse y que Jesús pueda hacer algo. De tal manera que, como también uno de los temas que ustedes han estudiado ya durante esta semana, ¿no? Cristo nuestra esperanza, de tal manera que la petición de estas hermanas es precisamente una petición que dice, ven Señor Jesús, ¿no? Que es como veremos más adelante, es justamente la última página de la Biblia. Así se cierra la Biblia con esta hermosa invocación, ven Señor Jesús, que nosotros además decimos en cada Eucaristía y que refleja precisamente al 100% esta dinámica cristiana que acompaña toda nuestra existencia, es la dinámica de la esperanza. Es simplemente la esperanza, en este caso, la esperanza o el anhelo de que la situación mejore. Y es por eso que sorprende que Jesús tardara en ir, ¿no?
ante una petición de esperanza, cargada de esperanza, del anhelo de unas hermanas y de un hermano a quien Jesús quería, sorprende que Jesús tardara. Esto mismo, la esperanza, lo vemos articulado en el diálogo entre Marta y Jesús, el reclamo articulado, ¿no?, entre pasado y futuro. Si tú hubieras estado aquí, le dice Marta, pasado. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Futuro. Pasado y futuro. Marta se mueve en estas dos dimensiones, ¿no? Lo pasado no lo puedo cambiar y se lo reclama a Jesús. Si hubieras estado aquí, sin embargo, no se queda anclada en ese pasado que además está sellado por la piedra, ¿no? Es un pasado que gráficamente dice, de aquí no hay salida. Sin embargo, Marta se abre también al futuro. Aún así sé que lo que pedirás a Dios, Él te lo concederá. Para nosotros este momento es importante porque retoma justamente la esperanza inicial con la que habían notificado al maestro de la enfermedad de Lázaro. Y al no haber una alternativa lógicamente posible, Marta mantiene la esperanza en Dios por medio de Jesús. Una esperanza que está entre lo evidente de la muerte y, ojo aquí, una esperanza que está ante lo evidente de la muerte. Lleva ya 4 días en el sepulcro Lázaro, ya huele mal, ya no hay posibilidad de que el alma regrese, como los judíos tenían esa costumbre, que después de muerto el alma de alguna manera como que vagaba y podía manifestarse, y eso ya no hay ninguna posibilidad de que esto cambie. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de acceder a Dios que tiene el Maestro. Y esto es algo que Marta nos regala en este Evangelio y que nos regala a cada uno de nosotros esta tarde. Marta toca el corazón de la cristología de Juan al poner de manifiesto la privilegiada relación que tiene Jesús con Dios. Y esto que Marta dice, aún así sé que lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Esto que Marta está diciendo, Jesús mismo lo va a confirmar con sus palabras ante el sepulcro de Lázaro. Padre, pues, las leo para no equivocarme. Jesús alzó la vista al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta cómo Juan escribe este relato de una manera maravillosa, donde los elementos se corresponden perfectamente entre ellos, ¿no? Yo sé que lo que tú pidas a Dios, Él te lo concederá. Es una declaración fuerte, es una revelación cristológica, es decir, nos dice algo sobre Jesús. En el diálogo con Jesús, revela algo sobre Jesús, que es este acceso privilegiado que tiene Jesús con el Padre. Aquí quisiera aprovechar para hacer un pequeño paréntesis, para precisamente para darnos cuenta sobre este detalle de la oración. Marta suplica a Jesús. Todo el relato empieza precisamente a través de una petición disfrazada, por así decirlo, ¿no? Tu amigo está enfermo. Es casi como decir, Señor, ven. La oración de Marta, la petición de Marta de decirle, Jesús, lo que tú pidas al Padre, Él te lo concederá. Y la oración misma de Jesús. Todos nosotros, cuando hacemos oración, lo hacemos gracias a la oración misma de Jesús. Es decir, nosotros podemos tener acceso a Dios Padre a través de la oración porque Cristo Jesús así lo ha hecho posible. Él, tomándonos en sí mismo, ¿no? Asumiendo nuestra naturaleza y nuestra condición, y sobre todo llevándonos ante la cruz y ofreciéndose al Padre, Cristo hace posible que nosotros tengamos nuevamente acceso a Dios Padre. Ese vínculo que había sido interrumpido por culpa del pecado, podía ser restablecido solamente a través de Jesucristo. De tal manera
que cada vez que nosotros recemos, cada vez que nosotros rezamos, lo hacemos en el Espíritu de Jesús. Esto muchas veces lo olvidamos, me parece. Eh, Creo que puedo decirlo. A veces rezamos más por mecánicamente, ¿no? Otras veces no, otras veces nos concentramos y vamos a misa o hacemos ejercicios espirituales, retiro, en fin. Pero que no se nos olvide que nosotros rezamos siempre en el Espíritu de Jesús y en el Espíritu de toda la iglesia, de tal manera que nuestra oración nunca está sola. Aunque recemos solos, ¿no? Vayamos solos rezando el rosario en casa o de camino o lo que sea, nuestra oración es siempre una oración comunitaria. Y este es un aspecto que, si no me equivoco, también fue mencionado con respecto a la esperanza, ¿no? Al tratar el tema de Romanos 5, la esperanza es comunitaria. Y bien, pues una última consideración a propósito de la oración es que eh, esto que Jesús dice, nosotros lo podemos decir también. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Nuestra oración llega siempre a los oídos de Dios. Y quizás a veces no veamos como que los efectos, ¿no? No veremos a Lázaro salir del sepulcro, pero a nosotros nos debe de importar más que nada y nos debe de dar una calma y una satisfacción, una paz, que nuestra oración llega a los oídos del Padre. Bien, fin del paréntesis catequético espiritual sobre la oración. Regresemos a Marta y a Juan. El entero capítulo, como les decía desde el principio, todo el capítulo 11 está cargado de esperanza. Y Marta pasa, insisto en esto, pasa en su modo de hablar de la muerte a la vida. Si es verdad que comparte Marta con todos el drama de la muerte, también es verdad que es la única en hablar sobre la vida al futuro. Mm, Quisiera decir esto nuevamente porque puede ser un poco como trabalenguas, ¿no? Eh, si es verdad que Marta comparte con todos el drama actual de la muerte, es decir, todos los que están involucrados en este capítulo, en este episodio, están involucrados precisamente por la muerte, porque murió Lázaro. Y los judíos van, porque quedaba cerca Betania, unos 3 kilómetros de distancia, van a consolarlas porque murió Lázaro. Incluso los discípulos Tomás, ¿no? Este Tomás que cada vez que habla, cada vez que interviene, eh, interviene de una manera que se puede malinterpretar, ¿no? Pero dice, vamos también nosotros allá a morir con él. Se fijan, todos están en la óptica de la muerte. Marta, incluso María, que lo único que dice es, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Todos están en la óptica de la muerte. Este es el drama actual que están viviendo. Marta lo atraviesa también, pero ella es la única que habla sobre la vida al futuro. En esto contrasta con Tomás, como les decía, que más bien mira toda esa realidad como algo relacionado con muerte. Vamos también nosotros a morir con él. A esto Jesús le responde, tu hermano resucitará. Marta aquí parece un poco resignada, porque le dice, sí, resucitará en la resurrección del último día, como todos los judíos creían en ese tiempo, ¿no? Marta responde con las categorías de la escatología apocalíptica, haciendo uso también, en este caso, de un verbo en griego muy particular, que es el verbo oida, bueno, aparecerá más adelante. Es un verbo que quiere decir un conocimiento bien adquirido. Em, la novedad y el desarrollo en el discurso de Marta hay que encontrarlo hacia el final, en su diálogo con Jesús, cuando él se identifica precisamente con la resurrección y la vida. Eso que para todos los judíos era algo que venía hacia el final, ¿no? Por lo tanto, la escatología, lo que viene por último, lo que llega hacia el final, ahora es algo que está aquí. La escatología se hace presente en la persona de Jesús. Esa resurrección de la que habla Marta está aquí, la tiene delante de ella. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Uf, mucho material, ¿eh?
Estas palabras de Jesús son realmente una revelación de mucha esperanza, una revelación que acaricia el corazón, acaricia nuestras vidas. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, ante este panorama de muerte, ante este panorama completamente sellado por la piedra del sepulcro, en donde ya no hay vuelta atrás, en donde ya lo lógico es que no hay otra posibilidad, la esperanza cristiana brilla siempre. La esperanza cristiana da siempre una posibilidad, un paso más de decir, aunque ya no hay, lógicamente, humanamente hablando, ninguna otra cosa que hacer, Cristo Jesús sorprende. Cristo Jesús dice, yo soy, yo soy. La respuesta de Marta, ay, la respuesta de Marta es entonces paradigmática. Creer es la respuesta a la revelación cristológica. ¿Crees tú esto? Y la respuesta de Marta es interesante porque Jesús le dice, ¿crees tú esto? Esa es la pregunta de Jesús. Y Marta responde diciendo, sí, yo sé. Em, llama la atención, ¿no? Porque no dice Marta primero que todo, creo, sino que dice saber. Me explico. Creer en Cristo, creer que esto es posible. Creer puede decirse al positivo o al negativo, ¿no? Creo o no creo. Aquí la respuesta de Marta anticipa también la formulación o la respuesta misma de María Magdalena en Juan 20, del versículo 30 al 31. Sí, Señor, yo sé. Es un saber que precisamente en comparación con los discípulos, las mujeres son las que saben. Otro pequeño paréntesis también intertextual. Cuando en Juan 20 María Magdalena encuentra el sepulcro vacío, corre a donde están Pedro y los demás discípulos, en donde está el discípulo amado, y les dice, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el discípulo amado salen corriendo. Llega primero el discípulo, se asoma, después llega Pedro, entra al sepulcro, ve todo como había dicho María, entra el discípulo amado, vio y creyó. Y dice San Juan, porque hasta entonces no habían entendido nada. Así, el verbo que usa allí San Juan, oida, es este mismo que ven ustedes en su pantalla, oida, es un verbo que designa conocimiento adquirido, algo que se posee con seguridad. Eso es lo mismo que dice Marta hoy aquí. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Es un conocimiento adquirido y sólidamente establecido. Ese mismo verbo, oida, es el que usa San Juan para decir que los discípulos no habían entendido nada de las escrituras en el momento de la resurrección. Marta ahora, mucho antes de la resurrección de Jesús, dice, sí, sé que resucitará en el último día y además dice, creo, creo. Este creer de Marta es en la forma en como la encontramos en el texto griego. Yo creo que tú eres el Mesías, le dice en el versículo 27. Es una forma verbal, aquí me van a perdonar un poquito el tecnicismo, pero es una forma verbal que quiere decir que es algo que ha ocurrido en el pasado, yo creo, o pudiéramos decirlo de otra manera, he creído. Pero esta forma verbal tiene aunque es algo que se concluyó, por así decir, en el pasado, sigue teniendo sus efectos en el presente. Por eso el texto dice, yo creo que tú eres el Mesías, ¿no? Es decir, que Marta no está empezando a creer en Jesús en este momento, sino que ella ha creído en él desde el principio, porque tienen una relación de amistad profundísima, tienen una afectividad íntima, que es lo que decíamos al inicio, muy al inicio, a la introducción, ¿no? El amor. Aquí el amor no puede faltar, o sea, el amor entre los amigos es lo que después suscita precisamente la esperanza. Y ese creer de Marta en Jesús desde tiempo atrás es un creer que sigue teniendo sus efectos ahora. Sí, Señor, yo sé que resucitará y además creo en ti. Eh, estas, esta, estas palabras, ¿no? Estas dinámicas tienen, dentro del Evangelio de San Juan, tienen una relación
importantísima, muy evidente además. Creer y tener vida eterna, o creer o saber y tener vida eterna, van muy de la mano para San Juan. Por ejemplo, Juan 3:16, que es justamente este pasaje de Nicodemo al que yo hacía referencia hace poquito. Dice Juan 3:16, Dios envió a su Hijo al mundo, perdón, Dios envió a su Hijo al mundo para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Relación o dinamismo entre creer y tener vida eterna. Juan 5, la samaritana. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 6. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Esto lo dice Pedro y les he puesto aquí entre paréntesis el verbo en griego tal cual, eknokamen, porque curiosamente es un verbo que quiere decir sí conocimiento, pero es un conocimiento en su desarrollo. Es diferente al conocimiento de Marta. Son dos palabras en griego para decir conocer, ¿no? Entre otras. Oida y ginosko, eknokamen. Ginosko, que es el verbo que está usando aquí Pedro, es un conocimiento en desarrollo. Por eso dice, nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Bien, entonces, estos tres ejemplos nos hacen ver, ¿no? Justamente cómo hay esta relación entre creer o reconocer a Cristo y tener vida eterna. Todo esto está evidente para Marta. Y bueno, antes de eso regreso un poquito a esta otra diapositiva para ver al final la correspondencia entre el ego eimi y el su ei en la confesión de Marta. Esto es, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y después le pregunta a Marta, ¿crees tú esto? Marta le dice, sí, yo creo que tú eres, ¿no? Entonces hay esta correspondencia y este decir yo soy es una fórmula de revelación que, que obviamente recuerda, ¿no? La revelación primordial en el Éxodo 3:14, donde Dios dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, etc. Jesús está retomando esta misma fórmula de autorrevelación y María le responde precisamente en esos mismos términos. Al yo soy de Jesús, María le responde con un tú eres. Muy bien, vamos adelante porque el tiempo se está consumiendo rápidamente y no quiero hacerles perder tanto su tiempo. Vamos adelante a ver cómo la resurrección y la esperanza, bueno, aquí les enlisto simplemente algunos ejemplos dentro de la Biblia en donde alguien regresa a la vida. Pudiéramos decir volver a la vida o reanimarse porque propiamente hablando, el término de resurrección habría que reservarlo a la resurrección de Jesús y a partir de esa, pues a las demás, ¿no? Es decir, digamos a las resurrecciones que vienen después de él, en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, podríamos decir que esas son resurrecciones. Pero bueno, es cuestión de vocabulario. Les dejo estos ejemplos de resurrección en la Biblia, por si las quieren ahí hacer foto, escribirlas, o es simplemente como un dato curioso, ¿no? Y obviamente, bueno, el texto que estamos tratando, Juan 11, que es, eh, para algunos es el milagro más grande de Jesús, la resurrección de Lázaro. Em, La parte que, bueno, simplemente para dar una palabra sobre María, ¿no? En este relato. La parte que ve protagonista María es muy humana, aunque es verdad que María solamente, insisto nuevamente, entre comillas, repite las palabras de Marta, nos deja ver el interior de Jesús. Y yo creo que esto es muy hermoso también, ¿no? Porque no es que Jesús va y casi como mecánicamente, ¿no? Como diciendo, todo esto es para que se manifieste la gloria de mi Padre, con lo cual yo me tardé en salir y con lo cual ahora resucitó a Lázaro y ya está, no. Hay toda una dinámica de afectividad, como les decía, ¿no? Y María lo hace ver. María se postra ante Jesús, Jesús se conmueve, el Evangelio lo dice dos veces y finalmente
Jesús llora. Eh, Dentro de nuestras dinámicas y la dinámica que tenemos hacia Jesús, obviamente hacia Dios, no puede faltar la dinámica de la afectividad. Tenemos que entrar en relación con Dios, con todo lo que somos, con todos nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, dudas, pensamientos, con nuestros enojos, nuestras incomprensiones, todo es parte de la experiencia cristiana. Bueno, con lo que hemos dicho hasta ahora, pues tenemos derecho a poner a Marta como un paradigma de fe, como paradigma de fe y de esperanza en la vida eterna, que es el tema de esta noche, ¿no? Marta como paradigma de fe, sé, conozco, creo, y de esperanza, porque todo, como hemos dicho hasta ahora, está englobado, está acompañado por la esperanza. Muy rápidamente, es evidente que, hablando de resurrección y de esperanza, es evidente que para el Antiguo Testamento, Dios es el Dios que da la vida. Dios es el Dios que hunde en el abismo y saca de él. Él puede hacer que los huesos vuelvan a tener vida. Él infunde su espíritu y crea. Lo retira y los seres vuelven al polvo, dice el Salmo. Sin embargo, es a partir de la persecución de Antíoco, en la crisis macabea, en donde la doctrina de la resurrección como tal se convierte en un patrimonio común de los judíos. La historia de los macabeos también la conocemos y les leo aquí un pedacito del segundo libro de Macabeos, capítulo 7, donde este rey malvado no quería forzar a los hijos a comer carne para pecar, y entonces dicen lo siguiente: tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará una vida eterna, ya que nosotros morimos por su ley. Y otros pasajes también en el libro de la sabiduría nos recuerdan justamente esta inmortalidad, ¿no? O que Dios es un Dios de la vida. El libro de la sabiduría, capítulo 2. Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Pero fíjense, Dios creó al hombre para la inmortalidad, dice Sabiduría 2:23. O más adelante, siempre el libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículo 26. Pero como a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Bueno, estos textos nos hacen ver cómo Dios es el Dios de la vida y todo en Él está siempre a favor de la vida, evidentemente a partir de Jesús, con mucho más a favor de la resurrección, ¿no? El misterio de la resurrección como tal, a pesar de que ya se ha ido prefigurando en estos textos que les he leído, tiene que ser inaugurado por Jesús, a quien Dios le ha dado el dominio sobre la vida y la muerte. Esto es confirmado no solamente por las resurrecciones que Jesús hizo, estas que están aquí en la diapositiva, sino obviamente por su propia resurrección, que él además predicó en varias ocasiones. Para nosotros, la resurrección es el objeto primero de nuestra fe, es el anuncio, es el querigma, es también la base de nuestra esperanza. Cuando Jesús dice ser la resurrección y la vida, quien crea en mí aunque muera vivirá, funda, escuchen bien, funda nuestra certeza de participar desde ahora en la vida nueva. Juan ve anticipada la resurrección al tiempo presente. Eh, Juan, me refiero al evangelista San Juan, ¿no? Ve la resurrección anticipada al tiempo presente, es decir, no es algo que nos va a suceder quién sabe cuándo, sino que es algo que ya está aquí presente. Lázaro, saliendo de la tumba, representa concretamente a los fieles arrancados de la muerte por la voz de Jesús. Y esto ya lo había dicho San Juan en el capítulo 5. Llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que hayan oído vivirán. Esto es lo que anima a las primeras comunidades cristianas, este conocimiento presente. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, primera de Juan, y una vez más se usa el verbo oida. Aquí me van a soñar con este verbo oida. Aquí está oidamen en primera persona plural. Nosotros sabemos un conocimiento
adquirido con seguridad, del cual no podemos vacilar. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Esta certeza no suprime la espera de la resurrección final, pero desde ahora transforma una vida que ha entrado en relación con Cristo. Domina la moral que ahora se impone al hombre nuevo nacido en Cristo. Resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y esta certeza, además, es fuente de esperanza. Y es que si el cristiano espera con impaciencia la transformación final de su cuerpo de miseria en un cuerpo de gloria, como dice Romanos 8, Filipenses 3, es que ya posee desde ahora las primicias, ¿no? Las arras de este estado futuro. Con la introducción del relato de Lázaro, se menciona 3 veces la enfermedad, mientras que el término muerte se menciona una sola vez en la introducción. Y esta es de forma negativa, ¿no? Dice Jesús, esta muerte no es para la muerte, esta enfermedad no lo conducirá a la muerte. Se anticipa de alguna manera el horizonte hacia el absoluto que es la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro desembocará en la manifestación de este designio de vida, o sea, en todo lo contrario de su desarrollo, de su resultado predecible. No hay que olvidar lo que dijo San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre que vive. Entonces, todo esto nos lleva, nos apuntala, ¿no? Precisamente a la vida, que es la gloria de Dios. A ver, hermana Luzbinda, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué tiempo nos queda para ver si le aceleramos o qué onda? Si quieres, acelera. Un ratito, por favor. Ya, ahora Carol te va a dar a cerrado. Disculpa. Listo, Listo. muy bien. Perdón, no te escuché si tenemos todavía tiempo. Bueno, yo sigo. Ok. Muy bien, ya vamos a terminar. Hmm. Bueno, entonces me acerco hacia la conclusión para que quede algún tiempo si hay alguna intervención. Mm, Hacia el final de la Biblia, como les decía hace un momento, el esposo promete, mi retorno está próximo, a lo que la esposa responde, ven Señor Jesús, ¿no? Y, y bueno, algo que para nosotros también es importante, es la manera en cómo San Juan termina su evangelio. Dice, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Nosotros no podemos ver a Jesús ya como lo veía Marta, como lo veía María. Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros a tener este acceso a esta vida que Jesús nos ha venido a traer? Precisamente gracias a su palabra.
gracias a estas señales que se han escrito, esta señal para nosotros, esto que nosotros llamamos palabra de Dios, Biblia, que nos ha sido entregada con grande amor y liberalidad de parte de Dios, es el testigo cualificado que tenemos para creer en Cristo, para creer en Él y tener vida creyendo en Él. Todo esto, insisto, es posible por el amor. El amor es lo que funda la esperanza. La esperanza no delude, es el tema del jubileo, es el tema de la bula del Papa. La esperanza no delude porque está fundamentada en el amor. Y es un amor que no exige razones, es un amor que se confía, que se entrega. Eh, Quisiera simplemente terminar con una mención de de un pensador y un poeta francés que se llama Charles Péguy. Él murió en el año 1914, apenas con 41 años. Eh, Poeta, pensador, él había querido encontrar en el socialismo pues las respuestas a todas sus preguntas. Sin embargo, se dio cuenta que no era así, se desilusionó del socialismo y con 38 años vuelve a abrazar la fe y lo hizo de una manera precisamente que a nosotros nos ilustra mucho porque es una manera de esperanza, es una manera esperanzadora en la que él abraza la fe y dice, no, no puede ser que todo esto sea para la muerte, que todo esto sea así y escribe algunos libros, sobre todo uno que se llama El Pórtico de las Tres Virtudes, en donde elogia y hace unas imágenes, compara la esperanza con una cosa hermosísima. Eh, y esto se los pongo aquí porque este pensador, Charles Péguy, eh, tiene una intuición genial que dice, no somos nosotros los primeros que esperamos en Dios, sino que es Dios el primero que espera en nosotros. Esto lo toma obviamente a partir del Evangelio, ¿no? Donde cuando Jesús dice, no, no son ustedes los que me han elegido a mí, sino que soy yo el que los he elegido a ustedes. Pues él cambia un poquito esta frase y dice, no somos nosotros los primeros en esperar en Dios, sino que es Él el que espera en nosotros. Y esto es revolucionador, ¿no? Es hermosísimo. Y tiene razón porque dice San Pablo que el amor lo espera todo. Y si Dios es amor, pues Dios espera, es el primero en esperar. Eh, bueno, me salto algunas cosas. Aquí en la diapositiva, como este hombre, Charles Péguy, es de lengua francesa, él hace ver cómo la esperanza la esperanza en francés rima con otras cosas que digamos que de alguna manera la ilustran. Por ejemplo, la esperanza con la inocencia en francés, ¿no? Se dice espérance y innocence, rima, ¿no? Entonces la esperanza es inocencia, es mirada simple, es pura. La esperanza como confianza, esperanza, confianza, la esperanza es confianza, la esperanza es infancia o infantil en el buen sentido, ¿no? Es una actitud de niño y la esperanza es abandono, abandonar, es soltar, es dejar, es entregar nuestra propia vida. Bueno, y ahora sí quisiera simplemente, como les había comentado, ¿no? Terminar con esta aplicación pastoral. Son unas preguntas, algunas las he tomado de otro libro, de otro escritor al que quiero mucho, Henri Nouwen, el que ha escrito también un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, hermosísimo. Y estas preguntas nos pueden ayudar sobre todo a todos ustedes que están en el ámbito pastoral, ¿no? Y sobre todo las primeras preguntas son muy importantes en este contexto de semana bíblica, porque siempre que tomamos en nuestras manos la palabra de Dios, la Biblia, o cuando estamos en la Santa Misa y se proclama la palabra de Dios, en algún acto litúrgico o en alguna catequesis que se proclama la palabra de Dios, no debemos de olvidar que es justo en el momento en que se proclama la palabra de Dios, en donde Dios viene a nosotros a través de su palabra, viene a nosotros. Entonces les dejo estas preguntas, no son para que las respondamos ahora ni nada, solamente para que eh, trabajemos, ¿no? Tarea. Ya después la hermana Luzvinda les preguntará si hicieron la tarea. ¿Cómo viene Dios a mí mientras escucho su palabra? ¿En dónde discierno la mano sanadora de Dios tocándome por medio de la palabra? ¿Cómo están siendo transformadas en este momento, en este mismo momento, mis tristezas, mi dolor y mi duelo?
Percibo el fuego del amor divino purificando mi corazón y otorgándome una vida nueva. Con respecto a las vendas de Lázaro, Lázaro sale del sepulcro pero vendado, ¿eh? No como Jesús que sale del sepulcro libre de ataduras. ¿Qué cosa me hace menos libre? Lázaro logró salir del sepulcro porque conocía la voz de quien lo llamaba. Aquí deberíamos nosotros de eh, entrenar de alguna manera, ¿no? Por decirlo así, nuestro oído a la voz del Maestro, nuestro oído a la voz del Señor, a la voz del amigo. ¿Cuántas cosas nos atan y nos impiden salir de la tumba? Bueno, yo con esto termino. Discúlpenme si me alargué demasiado. Espero haber cumplido con lo que se esperaba, hermana Luzminda, ya tú me dirás y pues eh, sería todo de mi parte.